Hola querido hermano, querida hermana, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Quiero animarte con la palabra de Dios hoy. Esta vez estoy meditando nuevamente en el libro de Daniel, un libro que hace poco estudiamos en la congregación, y una vez más este libro habla a nuestros corazones y esta situación que nos ha tocado vivir en este tiempo histórico aquí en Chile. Quiero leerte los primeros eh, 7 versos del capítulo 1. En el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá, el rey Nabucodonosor de Babilonia vino a Jerusalén y la sitió. Y el Señor permitió que el rey Joacín cayera en manos de Nabucodonosor y que éste se llevara buena parte de los utensilios del templo de Dios al templo de su Dios en Babilonia, y que los depositara en el tesoro del templo de su Dios. Además, el rey Nabucodonosor dio órdenes a Aspenaz, jefe de sus eunucos, de que se llevara a algunos israelitas pertenecientes a la familia real. Debían ser jóvenes bien parecidos y sin defectos físicos, capacitados en todo conocimiento, inteligentes y capaces de aprender, y con todas las cualidades suficientes para estar en el palacio del rey. A estos jóvenes Aspenaz debía enseñarles la escritura y la lengua de los caldeos. Para su alimentación diaria, el rey señaló provisiones de su propia comida y de su propio vino. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales serían presentados ante el rey. Entre estos jóvenes se hallaban Daniel, Hananías, Misael y Azarías, que eran de la tribu de Judá. Pero el jefe de los eunucos les cambió de nombre. A Daniel lo llamó Belsasar, a Hananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Esta es palabra de Dios. Este mensaje, este pasaje de las Escrituras es muy fuerte. Nos transporta en el tiempo al año 605 a.C., donde luego de una larga guerra, el rey de Babilonia, el rey Nabucodonosor, derrotó al rey Joacim de Jerusalén. Y tras esa derrota, saquearon Jerusalén y se llevaron todas las cosas preciosas, los utensilios del templo, los tesoros que eran del templo de Dios a Babilonia, y los pusieron en el templo de su Dios. Pero no solamente se llevaron las cosas de valor, se llevaron también a las personas. Y entre esas personas, el libro de Daniel nos habla de 4 jóvenes en particular. Fueron muchas personas las que se llevaron, pero el libro se concentra en estos 4 jóvenes que la mayoría de los comentadores piensa que eran adolescentes al momento en que fueron raptados de su casa. Daniel y sus 3 amigos. Es una situación muy dolorosa. Estos jóvenes fueron llevados a esa tierra desconocida para servir a sus captores y estar bajo el gobierno de un tirano, déspota, orgulloso rey que ellos no habían elegido. Y este pasaje nos prepara para el resto del libro y nos está mostrando que Dios es soberano y que a veces Él permite esto con un propósito grande. Claramente, este pasaje nos dice en el verso 2 que Dios permitió que todo esto sucediera. No fue nunca, en ningún momento, que Dios perdió el control de la situación, sino que todo sucedió de acuerdo a su voluntad. La pregunta es, ¿qué puede ser bueno de todo esto? Y la respuesta va a venir en el resto del relato. Vamos a ver cómo estos jóvenes que son llevados a este lugar brillan en medio de la oscuridad, y ellos son quienes se encargan de predicar al Dios verdadero y de llevar la verdad y testificar la verdad incluso en delante de reyes.
En algunos casos la verdad va a trastocar el reino entero, va a impactar la vida de los reyes. En algunos casos, como vamos a ver en el mismo caso de Nabucodonosor, la verdad de este Dios soberano llega a impactarlo tan fuerte, lo avergüenza y lo humilla hasta su conversión. En el caso de otros reyes, esta verdad viene a ser juicio para ellos, incluso condena. Dios trayendo la verdad, la justicia por medio de sus hijos. Esto nos debe llevar al viaje más grande que Dios permitió en la historia del universo. Al viaje donde Él mismo se autoexilió en un sentido, donde Él mismo decidió dejar su trono de gloria, su esplendor, la adoración y la majestad que Él disfrutaba como Hijo de Dios eterno, y se hizo hombre y vino a este mundo a alumbrar de la misma manera que Daniel y sus amigos fueron llevados a Babilonia para traer luz. Jesús, que es la luz del mundo, vino a esta tierra para que tú y yo recibamos la luz. Este pasaje nos está apuntando a Cristo. Pero ¿cómo nos habla a ti y a mí? ¿Cómo Jesús y el Evangelio nos habla a ti y a mí? De esta manera. Jesús alumbró al mundo. Y ahora, aquellos que han depositado su confianza en Cristo, aquellos que tienen a Jesús en sus corazones, tienen también esa luz. Y así como Daniel y estos amigos de Daniel fueron llevados a esa tierra para predicar la palabra de Dios, para anunciar que Dios sigue en control, para servirle a Él, tú y yo debemos servir a Cristo. Y en medio de la oscuridad que se pueda vivir, en medio de cualquier injusticia, tú y yo podemos resplandecer con la luz de esperanza, con la verdadera esperanza, una esperanza que no puede traer ningún gobierno, ningún presidente, ningún rey de esta tierra. La verdadera esperanza la tienen los cristianos, la tenemos tú y yo. Así que, hermanos queridos, animémonos, perseveremos en la oración, sigamos predicando el Evangelio, no desmayemos. Dios sigue en control, Dios sigue siendo bueno, Él sigue reinando. Por lo tanto, tú y yo seguimos a su servicio. Dios te bendiga y ánimo.